Estoy casi seguro de que no conoces la información sobre algunas criaturas creadas por fans de Trevor Henderson. Por eso, el día de hoy te presentaré un documental en el que explicaré cada una de mis criaturas, hablando sobre sus características, comportamiento, hábitat y mucho más. Todas las criaturas que verás en este video pertenecen a mi propio universo y han sido desarrolladas a lo largo del tiempo. Sin nada más que decir, comencemos. Alarmead, conocido en español como cabeza de alarma, es una criatura humanoide de aproximadamente 10 metros de altura. Su nombre proviene del objeto que reemplaza su cabeza, una gran alarma luminosa capaz de emitir sonidos extremadamente fuertes. Desde los primeros registros, esta característica se convirtió en la forma más sencilla de identificar a la criatura, motivo por el cual fue bautizada como Alarmead. A simple vista presenta un cuerpo extremadamente delgado, con brazos y piernas anormalmente largos. Su piel posee un aspecto oscuro y deteriorado, mientras que su torso deja ver una estructura marcada que recuerda a unas costillas. Sin embargo, el detalle más llamativo es la luz roja ubicada en la parte superior de su cuello, la cual puede permanecer encendida durante largos periodos o apagarse por completo dependiendo de la situación. Cuando la luz permanece encendida, puede verse desde una gran distancia durante la noche. Sin embargo, Alarmead es capaz de apagarla en cualquier momento para mezclarse con el entorno. Gracias a esta capacidad puede confundirse fácilmente con árboles secos, postes eléctricos u otros objetos altos, permaneciendo completamente inmóvil mientras espera que alguien se acerque sin notar su presencia. Los lugares donde ha sido observado con mayor frecuencia incluyen bosques densos, caminos rurales y calles completamente solitarias. La mayoría de los avistamientos ocurren durante la noche, cuando la oscuridad favorece su método de caza y hace mucho más difícil detectar su presencia. Su comportamiento es completamente agresivo. No protege ningún territorio ni evita el contacto con los seres vivos. Su único objetivo conocido es localizar víctimas y acabar con ellas. Se ha comprobado que ataca tanto a personas como a animales sin mostrar ningún tipo de compasión. Lo más extraño es que no necesita alimentarse de ellos, simplemente los mata por placer y después abandona el lugar. Su principal método de ataque consiste en utilizar la enorme alarma que lleva sobre su cabeza. Cuando detecta una presa, puede emitir un sonido extremadamente potente capaz de provocar un intenso dolor en los oídos e incluso dejar sorda a una persona si se encuentra demasiado cerca. Muchas víctimas quedan completamente desorientadas antes de intentar escapar, lo que facilita que la criatura continúe persiguiéndolas. Su velocidad exacta continúa siendo desconocida. Aunque normalmente permanece inmóvil durante largos periodos de tiempo, algunos testigos afirman que puede recorrer grandes distancias en muy poco tiempo cuando decide perseguir a una víctima. Debido a la escasez de supervivientes, todavía no ha sido posible confirmar con exactitud esta capacidad. Actualmente, Alarmead es considerado un ser extremadamente peligroso. Cualquier reporte relacionado con una intensa luz roja en medio de un bosque o con un sonido ensordecedor durante la noche debe tomarse con precaución, ya que podría indicar la presencia de esta criatura. Además de su peligrosidad, Alarmead ocupa un lugar muy importante dentro de este universo. Es considerado uno de los santos patrones, un título reservado para las criaturas más representativas y relevantes. Debido a ello, su existencia ha sido documentada en numerosos registros y avistamientos, convirtiéndose en una figura central dentro de este mundo. A pesar de toda la información recopilada, aún se desconoce su verdadero origen y el motivo por el que comenzó a cazar personas y animales. Hasta el día de hoy, esos misterios continúan sin respuesta. Crooked Walker, conocido en español como el caminante torcido, es una gigantesca criatura cuadrúpeda que alcanza una altura aproximada de 239 metros. Debido a sus enormes dimensiones, puede observarse desde varios kilómetros de distancia cuando el terreno es abierto. Su silueta es inconfundible y, a pesar de su aspecto aterrador, no existen registros que indiquen que sea una criatura agresiva. Su cuerpo es extremadamente delgado y está sostenido por 4 largas patas arqueadas que le permiten mantenerse estable incluso en terrenos irregulares. Estas patas no solo soportan el enorme tamaño de la criatura, sino que también le permiten desplazarse con gran facilidad a través de bosques, campos y extensas llanuras.
Cuando camina, sus pasos son lentos y silenciosos, dando la impresión de que observa cuidadosamente todo lo que ocurre a su alrededor. A diferencia de la mayoría de las criaturas conocidas, Crooked Walker no posee una cabeza. En su lugar tiene un largo tentáculo que cumple la función de un órgano respiratorio. Este tentáculo funciona de una manera muy similar a la trompa de un elefante, permitiéndole tomar grandes cantidades de aire mientras permanece inmóvil o mientras recorre largas distancias. En algunas ocasiones, el tentáculo puede verse moviéndose lentamente de un lado a otro, incluso cuando el resto del cuerpo permanece completamente quieto. Otro de los aspectos más extraños de esta criatura es que carece completamente de ojos. A pesar de ello, puede ver y sentir todo lo que ocurre a su alrededor. Los investigadores aún desconocen cómo logra percibir su entorno, aunque existen teorías que indican que utiliza un sistema sensorial desconocido para detectar movimientos, vibraciones o incluso la presencia de otros seres vivos. Gracias a esta capacidad, es capaz de orientarse perfectamente sin necesidad de órganos visuales. La velocidad de Crooked Walker continúa siendo un misterio. Nunca ha sido posible medirla con precisión debido a la escasez de avistamientos cercanos. Sin embargo, varios testigos afirman que puede recorrer enormes distancias en cuestión de segundos. Se cree que su cuerpo ligero y la longitud de sus extremidades le permiten desplazarse de una manera imposible para una criatura de semejante tamaño. En algunos casos, ha sido visto en un punto del horizonte y, apenas unos instantes después, ya se encontraba a varios kilómetros del lugar donde fue observado por primera vez. Su hábitat está formado principalmente por bosques, campos abiertos y grandes llanuras. Son lugares donde dispone del espacio suficiente para caminar sin dificultad y donde su enorme figura puede confundirse con los árboles o las montañas cuando es observada desde muy lejos. La mayoría de los avistamientos registrados han ocurrido durante el día, especialmente en mañanas despejadas o durante la tarde. Los registros nocturnos son muy escasos, por lo que se cree que es una criatura mucho más activa mientras hay luz natural. Aunque su aspecto puede resultar intimidante, Crooked Walker no representa una amenaza conocida para los seres humanos. Nunca se le ha visto atacar personas ni provocar daños de manera intencional. Cuando detecta la presencia de alguien, simplemente continúa su camino o permanece inmóvil, como si estuviera observando el paisaje. Debido a este comportamiento, muchos lo consideran un enorme vigilante que patrulla silenciosamente diferentes regiones sin mostrar signos de agresividad. Hasta el día de hoy, nadie sabe cuál es el verdadero propósito de Crooked Walker. Se desconoce qué vigila, hacia dónde se dirige o por qué aparece únicamente en determinadas zonas. Su presencia sigue siendo uno de los mayores misterios dentro de este universo. Sin embargo, una cosa parece estar clara: no es un depredador ni un cazador. Es una criatura que simplemente existe, recorriendo enormes distancias mientras observa el mundo desde una perspectiva que ningún otro ser podría tener. The Spider Knight, traducida al español como la araña nocturna, recibe ese nombre debido a que desarrolla toda su actividad durante la noche. Es una criatura con apariencia similar a una enorme araña que alcanza aproximadamente los 2,5 metros de altura. Aunque no destaca por su tamaño, es considerada una de las criaturas más peligrosas debido a su comportamiento y a su forma de cazar. Su cuerpo posee una coloración rojiza muy intensa, similar al color de la carne, lo que le da un aspecto inquietante incluso a la distancia. Una de sus características más llamativas es su largo cuello flexible, capaz de moverse en distintas direcciones con gran facilidad. En el extremo de este cuello se encuentra su cabeza, equipada con dientes extremadamente afilados capaces de arrancar la cabeza u otras partes del cuerpo de sus víctimas con un solo ataque. A diferencia de muchas criaturas con apariencia similar, The Spider Knight no posee veneno en ninguna parte de su cuerpo. Toda su capacidad para cazar depende únicamente de su fuerza, de la movilidad de su cuello y de la potencia de su mordida. Este es uno de los datos más curiosos conocidos sobre esta especie. Durante el día, The Spider Knight permanece escondida entre árboles cercanos a carreteras solitarias para evitar ser vista por las personas. Gracias a que permanece completamente inmóvil y utiliza la vegetación como escondite, resulta muy difícil detectar su presencia. Puede permanecer oculta durante horas esperando la llegada de la noche. Cuando oscurece abandona su escondite y comienza a recorrer carreteras solitarias en busca de alimento. Durante ciertas horas de la madrugada también puede acercarse a zonas pobladas, donde acecha silenciosamente hasta encontrar una presa desprevenida.
Sus movimientos suelen ser lentos y cuidadosos, evitando llamar la atención antes de atacar. Normalmente no se desplaza a gran velocidad. Sin embargo, cuando necesita esconderse o escapar de algún peligro, puede moverse sorprendentemente rápido durante un corto periodo de tiempo, desapareciendo entre árboles o calles oscuras antes de que alguien logre verla con claridad. Uno de los fenómenos más extraños relacionados con esta criatura ocurre durante muchos de sus avistamientos. Numerosos testigos aseguran que, poco antes de verla, el cielo comienza a teñirse de un intenso color rojo, muy parecido al de su piel. Hasta el momento se desconoce el motivo de este extraño fenómeno, aunque ha sido mencionado en numerosos registros. The Spider Knight es una criatura completamente agresiva. Ataca tanto a personas como a animales siempre que tiene la oportunidad. Sin embargo, no mata por diversión. Caza únicamente para alimentarse y sobrevivir. Después de capturar a su presa utiliza sus afilados dientes para arrancar la cabeza u otras partes del cuerpo antes de comenzar a consumirla. Actualmente se sabe que no existe un solo ejemplar de esta especie. Diversos registros indican que hay varias arañas nocturnas distribuidas por diferentes regiones del planeta. A pesar de ello, todavía se desconoce cuántos individuos existen realmente y si continúan reproduciéndose en la actualidad. Hasta el día de hoy, The Spider Knight sigue siendo uno de los depredadores más peligrosos de este universo. Su capacidad para permanecer oculta durante el día, su comportamiento nocturno y el extraño fenómeno del cielo rojo convierten cualquier posible encuentro con esta criatura en una situación extremadamente peligrosa para cualquier ser vivo. The God of the Clouds, traducido como el dios de las nubes, es una de las criaturas más gigantescas registradas hasta la actualidad. Su nombre proviene de una característica muy particular. Todos los avistamientos conocidos han ocurrido únicamente cuando el cielo está completamente cubierto por nubes. Hasta el momento no existe ningún registro confiable que demuestre su aparición bajo un cielo totalmente despejado, por lo que muchos creen que existe una extraña relación entre esta criatura y las densas capas de nubes que cubren el lugar donde aparece. Su tamaño es uno de los aspectos que más llama la atención. Se estima que alcanza una altura aproximada de 4 kilómetros, siendo una de las criaturas más altas conocidas dentro de este universo. Debido a sus enormes dimensiones, gran parte de su cuerpo suele perderse entre las nubes, haciendo que muchas personas solo puedan distinguir su silueta desde grandes distancias. En ocasiones, únicamente es posible observar sus largas patas atravesando la niebla mientras el resto del cuerpo permanece oculto. Su aspecto es fácil de reconocer. Posee un cuerpo extremadamente delgado sostenido por 4 largas patas, mientras que en la parte delantera presenta una enorme cabeza terminada en 2 colmillos largos y afilados. Estos colmillos no solo forman parte de su apariencia, sino que también representan una de sus principales armas. Gracias a su resistencia y tamaño, puede atravesar estructuras de gran tamaño e incluso partir edificios por la mitad con un solo movimiento. Los registros indican que suele aparecer en campos abiertos, montañas, carreteras y orillas del mar. Todos estos lugares tienen algo en común. Ofrecen grandes espacios abiertos donde una criatura de semejante tamaño puede desplazarse con facilidad. Su presencia puede ser detectada desde varios kilómetros de distancia, aunque las nubes suelen dificultar una observación clara. A pesar de su inmenso tamaño, no siempre se mueve con rapidez. Generalmente avanza de forma lenta y constante, aunque cada paso que da recorre enormes distancias. Desde la perspectiva de una persona parece caminar con tranquilidad, pero en realidad puede atravesar regiones enteras en muy poco tiempo, debido a la longitud de sus extremidades. Se trata de una criatura extremadamente agresiva. Cuando aparece cerca de zonas habitadas, la destrucción es prácticamente inevitable. Su enorme tamaño basta para derribar árboles, destruir caminos y afectar todo lo que se encuentre en su recorrido. Si alguna estructura permanece en pie, sus enormes colmillos pueden destrozarla fácilmente. Hasta el día de hoy se desconoce por qué siempre aparece acompañado por un cielo cubierto de nubes. Algunos investigadores creen que simplemente aprovecha ese clima para pasar desapercibido, mientras que otros consideran que su presencia podría estar relacionada con la formación de las propias nubes. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido ser comprobada. Otra característica llamativa es que nunca permanece demasiado tiempo en el mismo lugar.
Después de ser observado durante algunos minutos, suele continuar su recorrido hasta desaparecer lentamente entre las nubes del horizonte, dejando únicamente los daños provocados por su paso y numerosos testimonios de quienes lograron verlo. Precisamente por estas características recibió el nombre de The God of the Clouds. Su gigantesca silueta elevándose hasta las nubes, junto con las condiciones climáticas que siempre acompañan sus apariciones, hicieron que este nombre se mantuviera desde los primeros registros. Hoy en día continúa siendo una de las criaturas más imponentes y misteriosas de todo este universo. Cabeza humana es una de las criaturas más extrañas registradas hasta el momento dentro de este universo. Recibe su nombre porque, en lugar de una cabeza convencional, posee el cuerpo de un humano unido al extremo de su largo cuello. A diferencia de lo que muchos creen, ese humano no es una víctima atrapada ni un organismo independiente. Forma parte del cuerpo de la criatura desde su nacimiento. Lo más inquietante es que tanto la cabeza como las manos de esa figura humana están completamente vivas y pueden moverse de forma independiente, mientras el resto del cuerpo permanece unido al cuello del gigante. Su altura alcanza aproximadamente los 148 metros, convirtiéndola en una criatura gigantesca capaz de sobresalir por encima de edificios, árboles y pequeñas montañas. A pesar de su enorme tamaño, no suele provocar una destrucción masiva mientras se desplaza. La mayor parte del tiempo simplemente camina con tranquilidad, observando todo lo que ocurre a su alrededor. Sus movimientos son lentos y silenciosos, lo que hace que muchas personas no noten su presencia hasta que ya se encuentra demasiado cerca. Se han registrado apariciones en numerosos lugares diferentes. Puede verse en zonas pobladas, campos abiertos, llanuras, carreteras e incluso cerca de pequeñas montañas. No parece tener un territorio fijo, ya que cambia constantemente de ubicación sin seguir un patrón conocido. Debido a ello, resulta prácticamente imposible predecir dónde volverá a aparecer. Uno de los comportamientos más llamativos de cabeza humana es que suele permanecer completamente inmóvil durante varios segundos o incluso minutos. Durante ese tiempo parece observar cuidadosamente el lugar donde se encuentra, como si analizara todo antes de decidir continuar su camino. Muchos testigos aseguran haber sentido que la figura humana de su cuello los estaba mirando directamente, incluso desde enormes distancias. Gracias a su extraña anatomía, la figura humana parece estar siempre atenta a todo lo que ocurre. Sus ojos permanecen abiertos la mayor parte del tiempo y, en algunas ocasiones, sus manos realizan pequeños movimientos, como si reaccionaran a lo que ven. Este comportamiento ha provocado que algunos testigos crean, por unos instantes, que se trata de una persona real atrapada sobre la criatura. Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta ahora indican que esa figura humana pertenece completamente al cuerpo de cabeza humana. Su velocidad continúa siendo desconocida. Nunca ha sido vista corriendo. En casi todos los registros simplemente avanza caminando con pasos largos y constantes. Sin embargo, debido al enorme tamaño de sus piernas, cada paso le permite recorrer grandes distancias en muy poco tiempo, por lo que escapar de ella puede resultar extremadamente difícil una vez que decide acercarse. Aunque no provoca tanta destrucción como otras criaturas gigantes de este universo, sigue siendo extremadamente peligrosa. Su principal fuente de alimento son los seres humanos. No suele perseguir durante largos periodos a sus víctimas ni disfruta observándolas antes de atacar. La mayoría de las veces simplemente se aproxima lentamente y, cuando tiene la oportunidad, mata para alimentarse. En algunas ocasiones se ha observado un comportamiento todavía más extraño. La figura humana ubicada sobre su cuello intenta pasar desapercibida cuando se encuentra muy lejos, mientras que en otras oportunidades utiliza sus intensos ojos blancos brillantes para llamar la atención de quienes la observan. Se desconoce si esto forma parte de una estrategia para atraer personas o si simplemente es una característica natural de la criatura. El origen de su nombre surgió a partir de los primeros avistamientos. Los testigos quedaron sorprendidos al descubrir que aquello que parecía ser una simple cabeza era, en realidad, un cuerpo humano completo unido al cuello del gigante. Desde entonces comenzó a ser conocida como cabeza humana, un nombre que describe perfectamente la característica más extraña y reconocible de esta especie. Hasta la fecha no existen registros de que pueda comunicarse mediante sonidos o emitir algún tipo de vocalización. Su presencia suele estar acompañada únicamente por un silencio absoluto, lo que vuelve cada encuentro mucho más inquietante.
Ver una criatura de casi 150 metros completamente inmóvil mientras una figura humana observa desde lo alto de su cuello es una imagen que muy pocos logran olvidar. Aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre su origen y su comportamiento, una cosa está completamente confirmada. Cabeza humana es una criatura agresiva. No busca convivir con las personas ni evitar el contacto con ellas. Cuando decide atacar, lo hace sin mostrar compasión, utilizando su enorme tamaño para impedir cualquier posibilidad de escape. Debido a ello, cualquier avistamiento debe considerarse una situación de extremo peligro y la única recomendación posible es abandonar el lugar de inmediato. Coming Mountains es una de las criaturas más imponentes y misteriosas registradas hasta la fecha. Recibe su nombre debido a que la gran mayoría de sus avistamientos han ocurrido cerca de pequeñas montañas. Aunque también ha sido visto en costas, carreteras, campos abiertos y algunas llanuras, siempre parece mantenerse cerca de zonas montañosas. Con el paso de los años, esa coincidencia fue tan constante que terminó dando origen a su nombre. Su altura alcanza aproximadamente los 288 kilómetros, convirtiéndolo en una de las criaturas más grandes conocidas dentro de este universo. Debido a sus enormes dimensiones, es imposible observar su cuerpo completo desde el suelo. En la mayoría de los casos, las personas únicamente alcanzan a distinguir sus largas patas y parte de su cuello perdiéndose en el horizonte, mientras que el resto de su cuerpo queda oculto entre las nubes y la distancia. A pesar de su aspecto aterrador, Coming Mountains no es una criatura agresiva con los seres humanos ni con los animales. Hasta el momento no existen registros confirmados de ataques deliberados contra personas. Sin embargo, su tamaño representa un enorme peligro. Cada paso que da genera pequeñas vibraciones y destruye árboles, carreteras, puentes y cualquier estructura que se encuentre en su camino. La destrucción que provoca no ocurre porque tenga la intención de hacer daño, sino porque resulta imposible que una criatura de semejantes dimensiones pase desapercibida. Una de las características más llamativas de Coming Mountains es el momento en el que aparece. Todos los registros coinciden en que sus avistamientos ocurren únicamente durante el amanecer o el atardecer. Nunca ha sido visto en plena noche ni durante las horas centrales del día. Gracias a ello, muchas fotografías muestran su enorme silueta recortada contra cielos anaranjados, rosados o cubiertos por nubes iluminadas por los últimos rayos del sol, creando una imagen tan impresionante como inquietante. Su cabeza posee 4 enormes colmillos curvados que utiliza como principal método de defensa. Aunque a simple vista parecen formar parte de su apariencia, estas estructuras cumplen una función muy importante. Los investigadores creen que las utiliza para enfrentarse a otras criaturas gigantes cuando representan una amenaza para los seres vivos. De hecho, Coming Mountains es conocido por intentar proteger a los humanos y animales de otras entidades colosales. En varias ocasiones ha sido visto colocándose entre una criatura agresiva y una zona habitada, evitando que continúe avanzando. No se sabe cómo detecta el peligro, pero todo indica que puede percibir la presencia de otros gigantes a enormes distancias. Su forma de caminar es lenta y tranquila. Desde el punto de vista de una persona parece moverse con mucha calma, pero debido a la longitud de sus patas puede recorrer enormes distancias con muy pocos pasos. Es capaz de atravesar regiones completas sin necesidad de correr, haciendo que su desplazamiento sea tan silencioso como impresionante. A diferencia de muchas criaturas gigantes, Coming Mountains no busca llamar la atención. En la mayoría de los avistamientos simplemente continúa su recorrido sin prestar atención a las personas que lo observan. Esto ha permitido que existan numerosas fotografías y varios vídeos donde puede verse caminando lentamente por el horizonte. Hasta la fecha, el origen de Coming Mountains continúa siendo un completo misterio. Nadie sabe de dónde proviene ni si existen más individuos de su especie. Tampoco se conoce cuánto tiempo lleva habitando este planeta. Lo único que parece estar claro es que su presencia siempre anuncia la llegada de un gigantesco guardián que, pese a causar destrucción accidental con cada paso, intenta mantener el equilibrio enfrentándose a criaturas mucho más peligrosas. Por todas estas características, Coming Mountains es considerado una de las criaturas más respetadas y enigmáticas de este universo. Su inmenso tamaño, su comportamiento pacífico hacia los seres vivos y su papel como protector frente a otras entidades gigantes lo convierten en uno de los colosos más extraordinarios jamás registrados.
The Insect of the Dead recibe su nombre debido a que es una gigantesca criatura con apariencia de un 100 pies, que deja muerte y destrucción a su paso. Desde los primeros registros, todos los encuentros con esta entidad terminaron con la desaparición de personas, animales e incluso grandes extensiones de vegetación. Debido a ello, los investigadores decidieron llamarlo The Insect of the Dead, un nombre que describe perfectamente el peligro que representa. Su altura alcanza aproximadamente los 863 metros, convirtiéndolo en una de las criaturas más grandes registradas dentro de este universo. Su cuerpo está compuesto por numerosos segmentos, cada uno acompañado por largas patas afiladas, que le permiten desplazarse con facilidad sobre prácticamente cualquier superficie. A pesar de su enorme tamaño, sus movimientos son sorprendentemente fluidos y silenciosos, haciendo que muchas personas no noten su presencia hasta que ya es demasiado tarde. Existe una característica que siempre acompaña sus apariciones. Todos los avistamientos conocidos ocurrieron cuando el cielo estaba completamente cubierto por nubes. Hasta el momento nunca ha sido visto durante un día completamente despejado. Debido a esta extraña coincidencia, muchos investigadores creen que necesita ambientes nublados para salir a la superficie. Cuando el clima deja de estar nublado, The Insect of the Dead desaparece bajo tierra. Allí permanece durante largos periodos descansando o desplazándose por enormes túneles subterráneos. Algunos expertos creen que puede recorrer cientos de kilómetros sin salir a la superficie, buscando nuevas zonas donde el cielo vuelva a cubrirse de nubes para continuar su recorrido. Sus lugares favoritos son los campos abiertos, pequeños sistemas montañosos y los bosques. Estos ambientes parecen ofrecerle suficiente espacio para desplazarse sin dificultad. Muchas veces solo una pequeña parte de su cuerpo sobresale del terreno, mientras el resto permanece oculto bajo la tierra. Una de sus principales características son las numerosas patas que recorren ambos lados de su cuerpo. Estas extremidades cumplen varias funciones al mismo tiempo. Las utiliza para caminar, sujetar a sus presas, desplazarse por terrenos difíciles e incluso defenderse cuando otras criaturas gigantes representan una amenaza. Gracias a la cantidad de patas que posee, puede mantener un equilibrio casi perfecto incluso mientras atraviesa zonas irregulares. Aunque normalmente captura a sus víctimas utilizando sus enormes patas, en algunas ocasiones emplea la gigantesca boca negra ubicada en la parte frontal de su cuerpo. Según los pocos registros disponibles, puede utilizarla para succionar personas y animales directamente hacia su interior. Sin embargo, este comportamiento no ocurre con frecuencia, ya que la mayoría de las veces utiliza sus patas para atrapar a sus presas. Otra característica inquietante es que también puede alimentarse de árboles. Durante varios avistamientos se encontraron grandes sectores de bosque completamente destruidos, con enormes cantidades de vegetación desaparecida tras el paso de la criatura. Esto demuestra que su alimentación no se limita únicamente a los animales. Su comportamiento es completamente agresivo. A diferencia de otras criaturas gigantes que pueden ignorar la presencia humana, The Insect of the Dead representa una amenaza constante para cualquier ser vivo que encuentre en su camino. No muestra señales de curiosidad ni de advertencia antes de atacar, por lo que cualquier encuentro con esta entidad debe considerarse extremadamente peligroso. Su velocidad exacta continúa siendo desconocida. Debido al enorme número de patas que posee, algunos testigos afirman que puede desplazarse con sorprendente rapidez para una criatura de semejante tamaño, mientras que otros aseguran haberlo visto avanzar lentamente durante varios minutos. Hasta el momento no existe una explicación definitiva para esta diferencia entre los testimonios. El origen de The Insect of the Dead sigue siendo un completo misterio. Nadie sabe cuántos ejemplares existen ni desde cuándo habitan este planeta. Lo único que parece estar claro es que, cuando el cielo comienza a cubrirse de nubes y el silencio invade los bosques o los campos abiertos, siempre existe la posibilidad de que esta gigantesca criatura esté emergiendo lentamente desde las profundidades de la Tierra. Por todas estas características, The Insect of the Dead es considerada una de las criaturas más peligrosas registradas hasta ahora. Su enorme tamaño, su comportamiento agresivo, su capacidad para desplazarse bajo tierra y su extraña relación con los días nublados la convierten en una entidad tan fascinante como aterradora. El ángel del cielo recibe ese nombre debido a su apariencia, que recuerda a la de un enorme ángel suspendido entre las nubes. Con una altura aproximada de 169 kilómetros, es una de las criaturas voladoras más grandes registradas.
La mayor parte de sus avistamientos ocurren cuando el cielo está cubierto por una espesa niebla, lo que hace que únicamente pueda distinguirse su enorme silueta y el brillo de sus ojos blancos atravesando la bruma. Hasta la actualidad solamente se ha confirmado la existencia de un único individuo en todo el planeta. No existen registros que indiquen que haya más criaturas de esta especie, por lo que cada nuevo avistamiento corresponde al mismo ser gigantesco. Debido a ello, cada vez que aparece, las autoridades consideran el evento como una situación de máxima alerta. Esta criatura aparece principalmente durante el día. La niebla que la rodea dificulta observar su cuerpo completo, haciendo que muchas personas solo logren distinguir una figura inmensa flotando entre las nubes. Durante la noche es muy difícil confirmar su presencia, ya que la oscuridad y la niebla ocultan casi por completo su silueta. A diferencia de otras criaturas gigantes, el ángel del cielo rara vez permanece mucho tiempo en un mismo lugar. Puede recorrer enormes distancias en cuestión de segundos gracias a su extraordinaria velocidad. Cuando acelera su vuelo, genera corrientes de aire extremadamente violentas capaces de derribar árboles, arrancar techos, destruir edificios débiles, derribar torres eléctricas, dañar puentes y dejar ciudades enteras en completo desastre únicamente por la fuerza del viento. Uno de los aspectos más peligrosos de esta criatura es su capacidad para controlar completamente las tormentas. Estas no aparecen de forma natural cuando él está cerca. Es el propio ángel del cielo quien decide cuándo una tormenta comienza y cuándo termina. En cuestión de minutos puede cubrir el cielo con nubes oscuras, aumentar la intensidad del viento y provocar una lluvia acompañada por descargas eléctricas de enorme potencia. Una vez formada la tormenta, el ángel del cielo dirige la caída de los rayos hacia cualquier punto que desee. Los impactos pueden concentrarse sobre carreteras, edificios, bosques o cualquier lugar donde detecte movimiento. Numerosos testigos aseguran haber visto varios rayos caer repetidamente sobre un mismo sitio antes de distinguir la enorme silueta de la criatura entre la niebla. Antes de algunos avistamientos se ha reportado un fenómeno muy extraño. Durante varios minutos el ambiente queda completamente en silencio. El viento desaparece, los animales dejan de emitir sonidos y todo parece quedar inmóvil. Poco después comienza a formarse la niebla, el cielo se oscurece rápidamente y la tormenta aparece como si hubiera sido creada de la nada. Solo entonces puede observarse la figura del ángel del cielo elevándose entre las nubes. No existe un patrón claro que explique por qué selecciona a sus víctimas. Los registros indican que mata únicamente por diversión. No protege ningún territorio ni persigue un objetivo específico. Simplemente disfruta provocando destrucción y observando el caos que deja a su paso, convirtiéndose en una de las criaturas más impredecibles y peligrosas conocidas. Se desconoce cuánto tiempo puede permanecer volando sin descansar. Hasta el momento tampoco existe un solo registro que confirme que esta criatura haya aterrizado alguna vez. Todos los avistamientos muestran al ángel del cielo suspendido en el aire, desplazándose lentamente entre las nubes o atravesando el cielo a velocidades impresionantes. Cuando la niebla es especialmente espesa, muchas personas solo alcanzan a distinguir el brillo de sus ojos antes de escuchar el estruendo del viento y los primeros truenos. En algunos casos, la criatura desaparece entre las nubes con la misma rapidez con la que apareció, dejando únicamente tormentas, árboles caídos, incendios provocados por los rayos y edificios destruidos como evidencia de su presencia. Hasta el momento no existe ningún método conocido para detener al ángel del cielo. Su capacidad para controlar el clima y desplazarse a velocidades extraordinarias lo convierte en una amenaza casi imposible de enfrentar. Cada nuevo avistamiento confirma que continúa recorriendo los cielos, ocultándose entre las nubes y apareciendo únicamente cuando él mismo decide volver a sembrar el desastre. La muerte del cielo es una de las criaturas más peligrosas jamás registradas y uno de los principales enemigos de Coming to Mountains. Su inmenso cuerpo alcanza aproximadamente los 318 kilómetros de altura, convirtiéndola en una presencia imposible de ignorar cuando aparece en el horizonte. Recibe su nombre debido a un extraño fenómeno que ocurre cada vez que se manifiesta. Poco antes de que sea vista, o incluso mientras ya se encuentra en la zona, el cielo cambia completamente de color y adquiere un intenso tono celeste, muy diferente al color normal del ambiente. Este fenómeno solo ocurre durante el día y es considerado una de las señales más claras de que la criatura está cerca. La muerte del cielo puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del mundo.
Existen registros de avistamientos en campos abiertos, ciudades, carreteras, montañas, bosques y muchos otros lugares. Sin importar dónde aparezca, su gigantesco tamaño provoca un enorme impacto en el paisaje y convierte cualquier avistamiento en un evento extremadamente peligroso. Por la forma de su cabeza, esta criatura pertenece a la misma especie que el dios de las nubes. Ambas forman parte de un grupo conocido como las cabezas extrañas, criaturas que poseen estructuras de cabeza muy diferentes a cualquier ser conocido. Sin embargo, a diferencia del dios de las nubes, la muerte del cielo demuestra un comportamiento mucho más violento y destructivo. Su objetivo no es recorrer el mundo pacíficamente. Todo lo contrario. Cada vez que aparece deja enormes daños a su paso. Su inmenso cuerpo es suficiente para destruir grandes extensiones de terreno, mientras que sus largos brazos le permiten alcanzar enormes distancias y provocar aún más destrucción. Sin embargo, su habilidad más peligrosa no está relacionada únicamente con su tamaño, sino con un extraño poder que posee en su cabeza. Entre los dos grandes picos que forman su cabeza, existe un pequeño punto de energía que normalmente permanece casi invisible. A simple vista parece una pequeña luz, pero en realidad es una fuente de energía extremadamente poderosa. Cuando decide utilizar esta habilidad, esa luz comienza a concentrar una enorme cantidad de energía en cuestión de segundos. A medida que la energía aumenta, el brillo se vuelve cada vez más intenso hasta alcanzar un punto crítico. Durante ese momento, el aire alrededor de la criatura parece distorsionarse debido a la enorme cantidad de energía acumulada. Finalmente, toda esa energía es liberada en un único ataque devastador. La explosión generada es tan poderosa que puede destruir por completo a otras criaturas gigantes. No se trata de un simple impacto, sino de una explosión capaz de desintegrar casi instantáneamente a cualquier criatura que reciba el ataque directamente. Debido a esta capacidad, la muerte del cielo es considerada una de las entidades más letales jamás registradas. A diferencia de otras criaturas gigantes, la muerte del cielo no necesita acercarse demasiado para representar una amenaza. Su sola presencia altera el ambiente de una forma muy evidente. A medida que aparece en el horizonte, el cielo comienza a adquirir un intenso color celeste que puede cubrir una enorme región. Este extraño fenómeno no tiene una explicación conocida y únicamente ha sido relacionado con esta criatura. Incluso cuando todavía no puede verse claramente, el cambio repentino del cielo suele ser la primera señal de que se encuentra cerca. Los investigadores creen que este cambio de color podría estar relacionado con la enorme cantidad de energía que acumula dentro de su cuerpo. Esa energía no solo permanece concentrada entre los dos grandes picos de su cabeza, sino que parece extenderse por toda la atmósfera, modificando completamente el aspecto del cielo mientras la criatura permanece en la zona. Aunque comparte especie con el dios de las nubes, ambas criaturas presentan comportamientos totalmente diferentes. Mientras el dios de las nubes provoca destrucción principalmente por su inmenso tamaño, la muerte del cielo utiliza su extraordinario poder para eliminar cualquier amenaza que encuentre frente a ella. Esto la convierte en una de las criaturas más temidas de todas las registradas. Los enfrentamientos entre la muerte del cielo y Comet Mountains son considerados algunos de los eventos más destructivos conocidos. Debido al inmenso poder de ambas criaturas, cada combate puede extenderse durante largos periodos, dejando enormes regiones completamente devastadas. Bosques enteros, montañas e incluso ciudades pueden desaparecer únicamente por encontrarse cerca del lugar donde ambas criaturas se enfrentan. Su forma de caminar también resulta inquietante. A pesar de medir aproximadamente 318 kilómetros de altura, sus movimientos son sorprendentemente lentos y silenciosos. Da pasos constantes, observando todo lo que la rodea antes de continuar avanzando. Esa tranquilidad contrasta completamente con la devastación que deja detrás de cada uno de sus movimientos. Su comportamiento es completamente agresivo y no existe ningún registro que indique que pueda ser calmada o evitada una vez que aparece. Cuando el cielo comienza a teñirse de ese característico color celeste, la única opción posible es abandonar la zona lo antes posible, ya que cualquier ser vivo que permanezca cerca corre un enorme riesgo. Hasta el momento, ninguna criatura, excepto Comet Mountains, ha demostrado ser capaz de resistir un enfrentamiento directo contra la muerte del cielo. Su inmenso tamaño, la energía acumulada entre los picos de su cabeza y su comportamiento completamente agresivo la convierten en una de las mayores amenazas conocidas. Sin duda, la muerte del cielo representa uno de los seres más poderosos y destructivos de este mundo.
Cada uno de sus avistamientos confirma que, cuando el cielo comienza a volverse completamente celeste y una gigantesca silueta aparece en el horizonte, es demasiado tarde para intentar escapar de la devastación que está a punto de comenzar. Y con esto llegamos al final de este documental. Espero que hayas disfrutado conociendo cada una de estas criaturas, sus características, habilidades, comportamientos y los lugares donde suelen aparecer. Si quieres seguir descubriendo más criaturas de este universo, recuerda que puedes encontrar mucho más contenido en mi cuenta de TikTok. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué otra criatura de mi universo te gustaría que apareciera en un próximo video? Déjamelo en los comentarios. Algunos de los vídeos mostrados en este documental fueron creados originalmente por los creadores de TikTok @Beyondale y @Amet. Se les da el reconocimiento correspondiente por su trabajo. Muchas gracias por haber visto este documental. Hasta la próxima.